Aloha, buen día, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tutorial de una fajilla y un collar padrísimo que te va a sacar del apuro si tienes alguna presentación urgente, que no tienes tanto tiempo de hacer vestuarios muy producidos, o bien si quieres algo súper económico pero que se vea muy lucidor en tu presentación. Entonces, vamos a pasar a qué materiales necesitamos primero que nada, ¿ok? Vamos a utilizar cuerda. Esta cuerda la encuentras en la mercería, es una cuerda normal, el color que tú quieras, según el vestuario o los tonos que vayas a utilizar. De la cuerda vamos a utilizar aproximadamente unos 8 metros, ponle 10 metros por persona, te va a sobrar, pero más o menos. Luego vamos a utilizar tela, esta se llama tergal, ¿sí? Es una tela gruesa, realmente es muy gruesa, y esa es la idea para que la fajilla se mantenga un poco como bien paradita y que no se vaya a caer con la gravedad. En este caso, nosotras vamos a utilizar 3 tonalidades. Puede ser un solo tono, 2, los que tú quieras. Y vamos a usar también rafia para amarrar cada una de las tiritas que vamos a estar haciendo en nuestra fajilla. También vamos a utilizar tijeras. A mí me gusta usar tijeras eléctricas, te las recomiendo muchísimo si eres una persona que hace manualidades constantemente. Y al final unos ganchitos hembra y macho para que puedas amarrar tu fajilla. Y listo, vámonos. Muy bien, ahora para este proceso me tengo que levantar para que veas muy bien dónde me voy a medir la cadera para hacer nuestro cintito de cuerda primero que nada. Listo, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es medir la circunferencia y vamos a dejar un sobrante aproximadamente de unos 30 centímetros por lado. Ahí fíjate las dos cuerdas. Y esa va a ser la circunferencia con la que vamos a trabajar. Se va a perder un poquito con los nudos de cierre, por eso hay que darle el excedente, no importa si sobra, lo vamos a cortar, ¿ok? Ya que tenemos esta medida, vamos a soltarlo y vamos a hacer 6 cuerdas, 6 tiritas del mismo largo, sin cortar todavía. Ahí vamos con 2, vamos con 3, con 4, con 5 y la última que son 6 cuerdas, ¿ok? 6 cuerdas. Aquí en el sexto, si te fijas ahí ya terminamos, en el sexto vamos a hacer un nudo, ¿sí? El nudo te debe de dar un sobrante suficiente para que te sobre esto y que tú puedas engancharlo en algo para que lo detengas y trabajes en tu fajilla, ¿ok? Muy bien, ahora me voy a acercar para explicarte algo. Es muy importante que jalemos uno por uno para que este nudo se apriete. Entonces lo agarro y vámonos uno por uno apretando el nudo. 3, 4, 5 y 6, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Y ya quedó bien apretadito, ¿sale? Muy bien, ya que tenemos esto entonces, ahora sí lo cortamos. Estamos acá y ahí está, ya quedó. Por ejemplo, nosotras, mis alumnas y yo, el fin de semana hicimos estas fajillas y estábamos en el estudio. Entonces, esto lo enganchamos al dedo gordo del pie. Entonces, a lo que voy es, no te compliques mucho dónde lo voy a enganchar para trabajar. Si lo vas a hacer tú en tu casa de volada, usas tu pie y trabajas ahí. Mucho más fácil, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar. Listo, ya tenemos nuestro cinto donde vamos a estar trabajando y metiendo las tiras de la fajilla. Ahora tenemos que hacer esas tiras de fajilla. ¿Cómo las vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra tela, en este caso te comenté que es tela tergal y la encuentras en cualquier tienda de telas, ¿sí? Y fíjate bien, vas a agarrarlo a lo ancho de la tela y vas a doblarlo por la mitad, ¿ok? Acá está, a lo ancho lo doblas por la mitad. Trata de que quede muy derechito porque eso es clave para que las tiras te queden derechas. No te preocupes por la perfección de que tienen que quedar súper perfectas, no, pero obviamente lo más derechitos posibles te va a ayudar, ¿ok? Ya que lo partí por la mitad, a lo ancho, vamos a darle un segundo doblez, ¿ok? Aquí me aseguro de que me quede lo más derechito posible, ahí, y ya está. Ya tenemos esto y aquí empezamos a cortar tiras, ¿ok? Vamos a hacer tiras más o menos de este grosor, ¿ok?
¿ok? Aproximadamente este grosor, ¿sí? Que nos está dando que unos 5 centímetros aproximadamente, ¿sale? 5 o 6 centímetros y empezamos a cortar. Muy bien, ahora voy a enfocar la mesa de trabajo para que puedas ver de qué tamaño estoy cortando las tiras, ¿ok? Como dijimos, no es perfección, pero lo más derechito posible. Entonces tomamos la tela. Este primero está muy chueco porque venía de un corte de allá del estudio, ¿no? Pero aquí traté ya de hacerlo más derechito y vámonos puras tiras así, ¿ok? Entonces va. Listo, ahora voy a explicarte el siguiente paso. Ya corté unas poquitas para decirte cómo vamos a hacer las tiras, ¿ok? Vamos a desdoblarlas por la mitad. Acuérdate que habíamos hecho el doblez a la mitad y luego otra vez a la mitad. Por lo tanto, si yo la desdoblo una vez, todavía tenemos el doblez, ¿no? Entonces, así vamos a dejar todas. Todas las vamos a igualar acá. Aquí. Acá, ¿ok? Y esto vamos a doblarlo en 3 secciones para que quede el largo de la tirita que queremos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo agarramos así y luego así. Aquí me sobró, ¿se fijan? Entonces le tengo que soltar un poquito más al de abajo hasta llegar a igualarlo, que queden igualitas, ¿no? Más o menos así. Aquí le jalo tantito más. Ahí está, ya me quedó. ¿Te fijas? Ya me quedó. Ahí está. Y ahora sí, pasamos a cortar. Listo. Muy bien. Ya ahora podemos ver las tiras que nos salieron con este ancho. ¿Ok? Y tenemos estas tiritas con este ancho. Es un poquito más de 20 centímetros más o menos, o 20 centímetros aprox. ¿Ok? Ahí están todas las tiritas. Listo, ahora ya que tenemos nuestras tiras cortadas, pasamos a todos los otros colores para nuestra fajilla y luego ya pasamos al armado. Aquí se me acabó la pila del micro, tuve que cambiar de color porque ya había hecho el otro, ya lo había cortado, pero básicamente es eso mismo. Terminamos los colores, hacemos las tiritas y aquí las veo en unos minutos. Ya que tenemos nuestras tiritas de tela, ahora vamos a cortar tiras de rafia, que es con lo que vamos a estar amarrando una por una de las tiras de tela. ¿Cómo le vamos a hacer? De preferencia que tengas más de una rafia. Aquí yo ahorita por los tiempos conseguí solamente 2, me hubiera gustado hacerlo como con 5, 6, 7, para que en un corte ya te salgan muchas tiras, ¿no? Pero bueno, vámonos con las orillitas de cada rafia, ¿sí? Vamos a juntarlas, las vamos a unir y vamos a hacer más o menos de unas, ¿qué te gustan? 15 centímetros, ¿sí? O 20, lo que tú quieras, más o menos este largo, ¿ok? Ahí lo corto y así nos vamos a ir haciendo tiras, no lo suelto para que veas el mismo largo, ¿no? Ahí va, lo volteo. Así es como lo vas a hacer. También volvemos a lo mismo, no tiene que ser perfección, es simplemente que sea el largo necesario para el amarrado, ¿ok? Ahí, no importa si te quedan más largas, más cortitas, no pasa absolutamente nada, ¿ok?
Muy bien. Listo, chicas, ahora sí, ya tenemos todo nuestro material para empezar con el armado. Yo voy a tomar un jarrón para agarrarme de ahí y empezar a armar. No te preocupes, vamos a hacer un super zoom para que veas muy puntualmente cómo vamos a hacer este armado, ¿sale? Muy importante, antes de empezar, vamos a cortar aquí abajo porque se acuerdan que lo hicimos como circular, circular. Entonces, aquí vamos a cortar acá y acá. El punto es que me queden las 6 cuerdas sueltas, ¿va? Vamos a tomar 4 tiras, ¿sí? Y vamos a dejar 2 en el olvido, ¿ok? Nos vamos a enfocar en estas 4. Aquí le vamos a poner una de mis tiras, cualquier color con la que quieras empezar, tú vas a hacer una secuencia. Mi secuencia va a ser claro, fuchsia y guinda, ¿ok? Entonces vas a ponerla aquí, todo dirigido hacia abajo, ¿ok? La vas a poner acá y vas a igualar, que quede por la mitad. Ya que lo iguales, lo vas a poner acá y lo vas a empujar, ¿sale? Lo empujas, lo juntas y aquí le vamos a hacer un nudo con mi rafia. Entonces agarro mi rafia acá y le vamos a hacer como un cintito, ¿sí? Un nudito. Ahí con los dedos de abajo detienes la tela. Detienes la tela acá y aquí haces así y otro nudito, 2 nuditos. Y luego, como cuando nos apretamos la colita del cabello, le hacemos hacia arriba para que quede bien apretado. Y ya pasamos a cortar mi rafia cerca del nudito, así, ¿ok? Y que te quede ese poquito. Después, aquí viene lo interesante, siempre va a ser aquí la tira y todo lo voy poniendo hacia abajo. Vamos a agarrar estos 2 que estaban sueltos con 2 de estos 4, los que tú quieras, no importa, o sea, no hay un orden. Agarro 2 y vamos a empujar antes de meter nuevos, ¿ok? Vamos a empujar hacia arriba para que quede muy frondosa. Ahora tomamos mi otro color, que en mi caso pues fue el fuchsia, ¿no? Vamos a igual encargarnos de que quede por la mitad, lo bajamos, lo apretamos hacia allá, ¿sí? Y vamos a poner una rafia, ¿ok? Igual como un cintito, nudito. Y vamos a hacer como la colita del cabello, así. Que esa va a ser, yo creo que esa en el segundo nudo, ¿eh? Segundo nudo. Y aquí hago así, ¿ok? Y luego vamos a cortar. Acá, corto. Ahora vamos a hacer lo mismo, ¿no? Se pasan siempre, acuérdate que por arriba, porque esto lo vamos a ir formando hacia abajo, ¿sale? O sea, esto no lo vayas a dejar así, porque entonces te quedaría acá la tela, todo es hacia abajo, acá, ¿no? Entonces, ahora sí, agarro las 2 que tenía en el olvido y agarro 2 más de acá, las que quieras tú, ¿sale? Agarro estas 2 y ahora pongo mi tercer color. Acuérdate de empujar antes de meter una nueva, para que te esté quedando muy apretadita. Entonces, agarramos el siguiente color, vamos a igualarnos acá por la mitad, lo bajo, lo empujo y ahí le vamos a poner nuestra rafia, ¿ok? Acá, el cintito. Acuérdate que mis dedos, estos 2 dedos, me detienen la tela, la agarro, mira, ahí, mientras estoy haciendo los nudos acá arriba, ¿ok? Aquí. Ahí está. Y hago un segundo. Un segundo. Y vamos a hacer como el apretado de la cola de caballo. ¿Ok? Y aquí vamos a cortar. Corto. Ahora sí, mis 2 en el olvido, más otros 2. Aprieto y regresamos al primer color. ¿Ok? Que en mi caso es el rosa bajito. Entonces aquí vamos a nomás separar las telas. Lo pongo hacia abajo. Me aseguro que quede por la mitad. Bien importante el igualado este, muy importante. Lo bajo, lo empujo. Lo bajo. Ahí está. Que no se me encimen, ¿no? Lo empujo y ahí le vamos a hacer la rafia. El nudito de la rafia.
Ahí está. Acá. Un segundo. Nudo. Lo aprieto. Lo acerco. Vamos. Lo mismo, ¿no? Vamos con el del segundo, con los dos de acá, los dos del olvido, más este y siguiente color. Muy bien. Acá. Lo aprieto. La rafia. Acuérdate el nudo de la rafia lo más cerquita a las cuerdas, ¿no? No tan abajo, para que ya no tengas que hacer esto tanto, que sea lo mínimo. Ahí. Ahí está. Y mira cómo va quedando. Así va quedando tu fajilla. Claro que ahorita no se nota tanto porque tiene que dar, o sea, muchas juntas y ya se levantan, ¿no? Pero esa es tu fajilla con farapo. Vamos a continuar. ¿Sale? Para que se vea más bonito. Son las dos del olvido, dos de acá de las 4 que estaban agarradas y ahora nos toca el color guinda, ¿ok? Vamos con el guinda y lo igualamos a la mitad, lo empujamos y le vamos a poner una rafia. Acá está la rafia. Ups, sorry. Ahí está, nudito. Segundo nudito. Cortamos. Cerquita del nudo y apretamos. Empujamos. Muy importante esto, el empujar para que vayan quedando juntas, ¿ok? Después vamos las dos del olvido y otras dos, ¿ok? Ya voy por la tercera vuelta de la secuencia, ¿no? Aquí. Lo igualo. Lo empujo. Vamos acá. Nudito de rafia. Segundo nudito de rafia. Cortamos. Empujamos. Así. Voy a hacer unos, no sé, 7 centímetros, ¿no? Para que veamos qué show. Vamos con el fuchsia. Empujo. Cortamos, empujamos. Y siempre las cuerdas por arriba. Siempre estás viendo las 6 y las telas hacia abajo. ¿Te acuerdas? Muy bien. Vamos con las dos del olvido, dos de en medio, guinda. Ay, se me fueron dos. Una, ahí está. Igualamos, súper importante. Empujo. La rafia. Ahí. Segundo. Aprieto. Empujo. La idea es que no se vea tanto tu cuerda, ¿no? O sea, si se ve mucho es porque no está muy bien apretado. O sea, lo máximo que se puede ver es eso que se asoma casi nada, ¿no? Entonces, las dos del olvido, dos de en medio y vamos a nuestra cuarta vuelta de nuestro primer color, ¿ok? Cuarta vuelta de la secuencia. Vamos aquí. Este se me quedó aguadito. Ándale, ahí lo apretamos y ya se ajustó. Acá.
Una más, voy a hacer una más y ya vamos viendo cómo queda, ¿sale? Aquí. Igualo, súper importante, empujo, rafia, nudito 1, nudito 2, corto y aprieto, ¿ok? Fíjate cómo va. Mira qué hermosura. Mira qué hermoso. Así, y si yo la pongo así, te fijas que no se cae, la tela por eso es tergal, ¿no? Es tela dura y al hacer farapu se ve así padrísimo. Súper padre. Entonces esto va a ir en tu cadera. Muy bien, chicas, pues de la misma manera como hicimos este armado, vamos a terminar toda la circunferencia de mi cadera. Nomás te voy a enseñar cómo va quedando. Ahí lo pongo. Entonces, si yo hago farapu, se levanta bien padre. Así es como se va a ver, ¿sí? En nuestro caso, vamos a usar pareo negro y vamos a usar un top negro. Para el collar es el mismo proceso, solo que vamos a usar solamente 2 tiritas y son sencillas. No se va uniendo una con la otra como lo hacíamos las 2 del olvido con 2 de las 4 que quedaban adentro. Es solamente en un sencillo de 2, vamos poniendo las tiritas por colores. Y listo, te va a quedar esto mismo como un collar, sí, perdón, como un collar, pero solamente de un nivel. Entonces, es el mismo proceso, el mismo largo, mismos colores, todo igualito. Ahora, para cerrar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar este nudo, me voy a acercar para que lo veas. Vamos a cortar este nudo acá, exactamente ahí, y le vamos a poner silicón, ¿ok? Y después, en el nudo este grandote, ¿sí? Le vamos a poner silicón en una que otra partecita, no en todo, ¿no? Y en la parte donde no le pusiste silicón, aquí le vas a coser a mano con hilo y aguja, le vas a coser el ganchito de hembra y macho, ya sea la hembra o el macho acá, y luego en tu otra extremidad donde terminaste ya toda la circunferencia de tu cadera, vas a hacer un nudo idéntico a este, ¿ok? Al otro nudo le vas a poner el macho. Si acá le pusiste la hembra, acá le pones el macho y vas a cerrar así, ¿ok? La idea es no cerrar con otro nudo de tela, porque se vería muy, muy, muy tosco, ¿no? Entonces, en los 2 nudos, aquí, van a cerrar así, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias, espero que te haya gustado este tutorial. Coméntame, ya sabes que todo te contesto, ponme en comentarios, dale like, comparte y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye, bye.